Muy buenos días, ¿cómo le va? Mi nombre es David Navarro, soy director técnico nacional de boxeo y en el día de hoy quiero enseñarle las diferencias y las similitudes que hay en enseñar boxeo competitivo y boxeo recreativo. Es un tema muy complejo, por lo que lo vamos a intentar resumir lo más que podamos. ¿Bien? Bueno, para comenzar, el boxeo recreativo es por donde todos comienzan a la hora de hacer boxeo. Algunos se anotan al gimnasio, bien, con la finalidad de realizar boxeo. Todos comienzan por esta etapa, algunos pasan a la etapa competitiva, algunos se quedan en esta instancia siempre. Lo que no quiere decir que su enseñanza técnica y física se estanque, no, por lo contrario, la enseñanza del alumno recreativo tiene que ser de igual manera que la del competidor. Y ahora vamos a ver nosotros las diferencias y las similitudes que hay, porque esto es importante tener en cuenta cuando decimos o cuando ofrecemos el servicio de entrenamiento. Boxeo recreativo, boxeo competitivo, tenemos que saber y tener en cuenta cuáles son las diferencias, porque crean o no, a la hora de tener competidores hay una gran responsabilidad. Bien, los objetivos, para empezar, los objetivos de quien realiza boxeo recreativo son distintos a la de un competidor. Bien, ¿por qué? Porque el objetivo del boxeo recreativo puede ser bajar de peso, tonificar, no sé, un pasatiempo, complementar con otros deportes que esté realizando de forma competitiva o no, y como muchas veces lo utilizan para desestresarse, bien, de las actividades cotidianas o laborales, bien, ya que el ejercicio físico es intenso, lo que es golpear a las bolsas, ¿no? Es como una práctica desestresante totalmente. Entonces algunos lo toman de esa manera también. Lo más importante a tener en cuenta, bien, como entrenador, que el contacto, bien, y acá nosotros anotamos algunas cositas en el pizarrón que si bien no se notan mucho, después nosotros le vamos a sacar una foto, disculpen un poco la letra, pero le vamos a sacar una foto para que ustedes lo vean bien. Cualquier consulta o duda o sugerencia que nos quieran hacer van a ser bienvenidas siempre. Bien, volviendo al tema, lo más importante a tener en cuenta como entrenador es que quien realiza boxeo recreativo no tiene la obligación de realizar o hacer sparring. ¿A qué llamamos sparring? Al contacto con otro compañero, bien, al contacto fuerte con otro compañero, lo que simula la práctica del combate en lo que va a ser la competencia. Bien, el sparring, el guanteo, como quieran llamarlo, no es obligación. Quien va a realizar el boxeo recreativo lo tenga que hacer. Bien, esto es totalmente a voluntad. Si el día de mañana quien realiza boxeo recreativo dice, profe, yo quiero hacer boxeo, quiero hacer sparring, quiero guantear, está en todo su derecho, lo pueden hacer guantear. Si es menor de edad, tengan en cuenta que tiene que tener la autorización escrita y firmada por los padres para evitar cualquier tipo de quilombo. Eso, créanme, es muy necesario. Y sobre todo, para tanto sea menor o sea mayor de edad, siempre a la hora de querer realizar sparring es importantísimo que cuente con estudios médicos, sobre todo con el electrocefalograma, con el informe neurológico, que lo habilite a realizar sparring. ¿Por qué? Porque el contacto que hay en el boxeo siempre es un contacto muy fuerte, y los golpes a la cabeza, por más que sean ligeros, no dejan de ser golpes a la cabeza, ¿bien? Por más que tengamos el cabezal y por más que los guantes sean grandes, el impacto a la cabeza no deja de ser un impacto a la cabeza, por lo que hay que siempre cuidar la integridad física del deportista o del alumno, por más que no sea competidor. Entonces, lo más importante a tener en cuenta, que el alumno recreativo no tiene la obligación de hacer sparring, siempre y cuando él quiera voluntad realizarlo. Y los objetivos son distintos: bajar de peso, pasatiempo, complementar con otro deporte. No tiene tampoco la obligación de estar comprometido al 100% con los entrenamientos. Bien, ¿por qué? Porque no compite. Entonces, el sparring, más adelante vamos a hablar más en profundidad lo que es el sparring. Bien, el qué, el para qué y el cómo del sparring, porque es una etapa importantísima también del entrenamiento. El equipamiento básico y personal: vendas para manos, de medidas 4x4, 4x5 o 5x4, guantes. Yo siempre voy a recomendar de 12 a 16 onzas. ¿Por qué? Porque el golpe a cualquier elemento compromete al 100% a las articulaciones, por lo tanto, mientras más grande va a estar más protegidas las articulaciones de la mano, con un correcto vendaje, obviamente. Después también vamos a hablar de la finalidad del vendaje
y de la medida de los guantes, porque es importantísimo. La enseñanza técnica es la misma que la de un competidor. Bien, no tiene por qué ser diferente, es la misma. Hay que enseñar, y sobre todo a la hora de la ejecución de los golpes, es importantísimo enseñarla con excelencia. ¿Por qué? Porque podemos, si no enseñamos una buena técnica en el golpe, por ejemplo, al momento de pegar a una bolsa o a cualquier elemento, a un foco, se puede causar lesión si el golpe no está correctamente ejecutado. Bien. Segundo, el alumno de boxeo recreativo puede estar en mejores o en iguales condiciones físicas y técnicas que un competidor. Bien, ahora vamos a hablar qué es lo que nos diferencia a un alumno que está en la etapa competitiva. Bien, y como lo dice la palabra, es porque compite. Por lo tanto, la responsabilidad sobre el entrenamiento y el compromiso del mismo es al 100%, no al 50, al 70, al 80, al 100%, complementando el entrenamiento exigente con hábitos saludables. Bien, con un hábito de vida saludable. Y nos referimos a esto no solamente a una buena alimentación, a un buen descanso, también nos referimos a esto al comportamiento personal que el deportista tiene afuera del gimnasio, debajo del ring. Bien, es algo importantísimo tener porque la preparación y la formación de un atleta tiene que ser íntegra al 100%, física, técnica, espiritual, bien, y sobre todo tener una base disciplinaria sólida. La formación de un competidor la vamos a hablar más adelante también, porque es muy compleja la formación de un competidor. Simplemente ahora estamos repasando algunas similitudes y diferencias. Bien, el sparring, el guanteo, es obligatorio. ¿Por qué? Porque esta etapa del entrenamiento nos acerca a lo que es el combate de competencia. Es acá donde nosotros vamos a corregir detalles técnicos, a mejorar y corregir detalles técnicos y a implementar tácticas también. Bien. Tercero, el competitivo, como le dice la palabra, es porque compite, siendo la competencia del boxeo de máximo contacto. Como entrenador debemos tener en cuenta los siguientes. Bien, los siguientes puntos tenemos que tener en cuenta como entrenador. Conocimiento general del reglamento argentino de boxeo. Bien, y de las instituciones que controlan y regulan esta práctica deportiva. A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Y bien, ¿por qué hablo de esto? Porque nosotros acá en la Argentina tenemos la Federación Argentina de Boxeo, en nuestra provincia de Río Negro, tenemos la Federación Rionegrina de Boxeo, y en caso que no haya federaciones, están en un punto estuvo acá en nuestra ciudad la Comisión Municipal de Boxeo. Bien, son entidades que regulan la práctica deportiva y tenemos que tener total conocimiento de las mismas, bien, y de su funcionamiento. Del concepto del boxeo, ¿qué es el boxeo? La práctica deportiva de puño cerrado y enguantado entre dos adversarios en equivalentes condiciones físicas y técnicas, etcétera, etcétera. Eso lo pueden encontrar en el reglamento. Por eso digo, el conocimiento general del reglamento, de lo que es las instituciones que regulan la práctica deportiva, del concepto del boxeo, de la definición de boxeador y boxeadora. ¿Qué es el boxeador y boxeadora? Lo pueden encontrar en el reglamento. Después, de todas formas, lo vamos a ir viendo más adelante. El reglamento, si bien no me equivoco, menciona que es boxeador todo aquel atleta que está en óptimas condiciones físicas y técnicas, habilitado con la licencia correspondiente, etc. Bien. De las licencias, cómo obtenerlas, cómo tramitarlas. De la calificación de boxeador y boxeadora, porque tenemos boxeo recreativo, tenemos boxeo amateur y boxeo profesional en lo que es la etapa competitiva. Bien. Y son muy diferentes la preparación del boxeador amateur con la del boxeador profesional. Bien. Pasando de tema. Antes, durante y después de obtener la licencia, es necesario llevar un adecuado control de la misma, sobre todo en los estudios médicos. Bien, el alumno que va a obtener su licencia, que lo habilita como boxeador, y acá nos entramos un poquito bien al tema. No es boxeador aquella persona o aquel alumno que entra a un gimnasio y hace 1 o 2 días o 3 meses o 2 años de boxeo. No, es boxeador aquel que obtiene su licencia de boxeo, recién ahí es boxeador, cuando obtiene su licencia. ¿Por qué? Porque lo habilita su entrenador, porque lo habilita los estudios médicos, lo habilita la federación o la institución correspondiente, lo habilita como boxeador. ¿Y por qué es boxeador? Porque está en óptimas condiciones físicas y técnicas, por lo tanto obtiene su licencia. Bien, al momento, antes, durante y después de obtener la licencia,
es necesario llevar un adecuado control médico, ¿bien? Y controlar la licencia, que esté actualizada, que no esté vencida o que no esté a punto de vencer. Bien, la preparación, el entrenamiento físico, el entrenamiento tiene que ser físico, tiene que ser teórico, técnico y táctico. Bien, nosotros como entrenadores debemos implementar estrategias. Bien, ¿qué son estrategias? Es un plan para dirigir un asunto o una serie de acciones planificadas para tomar distintas series de decisiones. Bien, o sea, es una acción planificada que nos ayuda a tomar decisiones. Nosotros como entrenadores debemos ser ¿A qué me refiero con la parte estratégica? Así en simples palabras. Bien, una estrategia es, por ejemplo, investigar cómo se está entrenando el adversario. Es un ejemplo pequeño. Bien, a partir de ahí nosotros implementamos estrategias. Cómo se entrena, dónde se entrena, cómo es su preparación. En base a eso nosotros vamos a implementar otro tipo de preparación más fuerte, no sé, mejor planificada, etc. Después de eso la parte estratégica es muy compleja también. Bien, porque la parte estratégica requiere también de mucho de la investigación del adversario, como se lo dice en el ámbito militar, ¿no? Y acá no estamos ajenos, nosotros nos estamos preparando para un combate con un adversario en iguales o mejores condiciones físicas. Bien, y antes de la competencia tiene que ser excelente la preparación. Por último, establecer pautas, requisitos, reglas como entrenador, las cuales el competidor deba cumplir estrictamente. Debido a que un competidor es una gran responsabilidad, ya que representa al club que ustedes dirigen, representa a la provincia, a la localidad y en el mejor de los casos va a representar a su país, a la nación. Bien, y los va a representar a ustedes como entrenadores. Por lo tanto, su disciplina tiene que ser muy estricta, ¿no? Tiene que ser, los va a representar a ustedes, como decía, como entrenadores no solo en competencias, sino en la vida cotidiana. Tiene que ser íntegro como atleta, íntegro como persona, porque no nos sirve de nada que sea muy bueno en el ring, pero debajo del ring sea una persona golpeadora, carroñera, maleducada, etc. Sinceramente, si tienen a alguien así dentro de su equipo, no es alguien que le convenga seguir teniéndolo. Hemos tenido muchos malos ejemplos, ¿no?, de excelentes campeones arriba del ring, pero como personas han dejado mucho que desear, incluso cometido errores muy grandes, que eso también ensucia y empaña un poco lo que es la práctica honesta del deporte del boxeo, ¿no? Por eso a nosotros como entrenadores nos queda esta responsabilidad de saber dirigir y de saber implementar pautas, reglas, requisitos. Son ustedes los que mandan dentro de su gimnasio, y si al competidor no le gusta la forma que ustedes tienen de ser, simplemente se va a ir y va a buscar otro lugar. Entonces tampoco se sientan mal si en algún momento se quedan sin competidores, para nada. La enseñanza del boxeo tiene que ser íntegra. El boxeo no solamente es un deporte, no es solamente una práctica deportiva, es un hábito de vida. Nosotros con este deporte debemos de inculcar valores éticos, morales, con una base disciplinaria comprometida al 100%, tanto nosotros como entrenadores como quien va a competir. Bien, entonces para finalizar, vamos a repasar las diferencias y las similitudes entre boxeo recreativo y boxeo competitivo. Como decíamos, el sparring no es obligatorio, es a voluntad. El objetivo puede ser bajar de peso, pasatiempo, complementar con otro deporte, etc. No tiene la obligación de estar al 100% comprometido con los entrenamientos. ¿Por qué? Porque no compite. Ahora, el competitivo sí compite, por lo tanto sí tiene que hacer sparring. Debe tramitar y obtener su licencia. Compromiso al 100% con los entrenamientos. Y factores a tener en cuenta: la carga psicológica que el competidor tiene, debido a que su preparación está enfocada al combate, ¿no?, en donde para ganar debe superar a un adversario que está en iguales o mejores condiciones físicas y técnicas. Por esto es lo que después es mejor adentrarse un poco a la estrategia. La carga psicológica del competidor va a ser distinta. Un recreativo, como bien lo decíamos, lo hace para desestresarse, para complementar con otro deporte, etc. Bueno, el competidor acá ya se prepara y se enfoca a superar a un adversario en competencias, por lo que la carga psicológica va a ser diferente también. Bien, y para finalizar, cabe mencionar que el entrenamiento no es solamente dentro del gimnasio, sino que al salir del mismo también se complementa con hábitos saludables. Bien,
Esto lo mencionó un conocido doctor acá de la localidad y cabe mencionarlo porque es una frase muy importante a tener en cuenta, que la preparación no es solamente dentro del gimnasio, sino cuando salimos de él, complementándolo con un buen hábito saludable de vida. De lo contrario, todo el entrenamiento que hagan dentro del gimnasio se va a la basura. Bueno, más nada que agregar. Vamos a seguir subiendo videos, si Dios así lo permite, con distintos tipos de enseñanza, sabiendo que el boxeo es muy complejo, tiene muchos años y bueno, es un deporte muy lindo que ha cambiado y ha ido mejorando a través de los tiempos y es necesario estar actualizado un poquito con respecto a la enseñanza del pugilismo. Bien, así que nada más para agregar. Nos estamos viendo en la próxima. Espero que les haya gustado y les haya servido el video. Cualquier sugerencia o comentario que nos quieran dejar van a ser bienvenidos. Bien, nos vemos hasta la próxima.